Saludos a todo el pueblo cubano que hoy nos sintoniza en nuestro primer programa a través de Canal Caribe en su revista dominical. Mi nombre es Solimar Ortiz Jusino y seré la moderadora de este segmento que hemos bautizado Puerto Rico. Somos Caribe. Hoy el equipo de producción quiere presentarles una resumida muestra de la solidaridad de los lazos que hermanan a Cuba y Puerto Rico. Desde hoy y los próximos domingos estaremos en sus hogares para demostrarles que, como dice nuestra amada Lola Rodríguez de Dió, Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. La cercanía geográfica entre ambos archipiélagos caribeños nos permite cruzar puentes desde hace siglos. No obstante, nos ha unido la solidaridad, el sacrificio y el esfuerzo. Tanto Cuba como Puerto Rico han sufrido las ansias de poder de dos metrópolis imperiales, España y Estados Unidos de Norteamérica. Fue durante los siglos XIX y XX cuando varios puertorriqueños se unieron a luchar por la independencia de Cuba. Las Antillas para los antillanos, dijo Betances, junto a los puertorriqueños y cubanos que conformaban la Junta Central Republicana de Puerto Rico y Cuba en Nueva York. En esta ciudad también se unieron nuestros próceres Betance y Martí. El grito de Yara llamó a un joven boricua, Juan Ríos Rivera. Llegó a Cuba guiado por Melchor Agüero desde Nueva York y entregó su vida a la causa de la independencia de nuestra hermana isla. Otros grandes combatientes puertorriqueños solidarios con la lucha cubana y decididos a enfrentar su independencia quedaron grabados en los anales de la historia de su revolución. La unidad de las Antillas fue el sueño de los padres de la patria, pero ahora la hacemos realidad. Esa unión no se bloquea, esa solidaridad no se bloquea, la hermandad no se bloquea. Hoy, desde Puerto Rico, los enaltecemos y celebramos como héroes de Cuba y Puerto Rico. En los futuros programas tendremos la oportunidad de profundizar más en estas figuras. Pero ¿qué les parece si les presentamos el proyecto que ha dado forma a este lazo inquebrantable de la solidaridad entre Cuba y Puerto Rico? Se trata del Comité de Solidaridad con Cuba de Puerto Rico. A continuación, un breve resumen de su historia. El Comité Solidaridad con Cuba de Puerto Rico, fundado en septiembre de 1992, promueve la solidaridad política con la Revolución Cubana. Crea la Brigada Juan Ríos Rivera como mecanismo para viajar a Cuba y garantizar la continuidad de la solidaridad. El objetivo principal es desarrollar una intensa campaña a favor del levantamiento del bloqueo informativo sobre la Revolución Cubana. El Comité Solidaridad con Cuba ha desarrollado un intenso y abarcador trabajo que incluye diversas actividades educativas y de lucha. En el 2002 se unió a la campaña internacional a favor de la excarcelación de los 5 patriotas cubanos. La brigada es una manera de desafiar la injusta ley del bloqueo que afecta a los puertorriqueños y a los hermanos cubanos. Uno de los pilares fundamentales de la continuidad de los trabajos del comité ha sido Milagros Rivera Pérez, quien le preside desde su constitución el 18 de septiembre del 1992 y se encuentra aquí con nosotros. Saludos, Milagros. Saludos a todos y todas. Bien, quisiéramos que les hables a la audiencia sobre el proyecto principal del comité, la Brigada Juan Ríos Rivera, que ¿verdad? Está ahora mismo celebrando su 30 aniversario. Bueno, la Brigada Juan Ríos Rivera se constituyó en 1991. En ese momento fue un momento bien crítico del periodo especial en Cuba y los puertorriqueños y las puertorriqueñas decidimos viajar a Cuba en una brigada propiamente en nuestro país. Anteriormente, los boricuas viajaban a Cuba en la Brigada Venceremos
que es una brigada simbólica y emblemática porque fue la primera brigada de trabajo internacional con Cuba, pero decidimos que era propio como una forma de la resistencia boricua organizar nuestra propia brigada, y se organizó la Brigada Juan Ruiz Rivera. ¿Ese básicamente es el objetivo principal de la brigada? Bueno, el objetivo principal de la brigada es romper el bloqueo informativo que se tiene en nuestro país con respecto a Cuba y desafiar las imposiciones de las leyes de bloqueo, las prohibiciones de viaje. O sea, eso nos ha servido a nosotros de cantera para fortalecer la solidaridad de Puerto Rico con Cuba. ¿Cómo cuántos viajes han realizado ya a Cuba desde Puerto Rico? En el 2021 vamos a cumplir 30 años. De esos 30 años han viajado 28 contingentes, porque todo el mundo en Cuba sabe y en Puerto Rico que en el 2020 el contingente número 29 no pudo viajar por la pandemia, pero ya nos hemos organizado para viajar en el 2021 y hay prácticamente casi 200 brigadistas en lista. Muy bien. ¿Y como cuántos brigadistas han participado en la Brigada Juan Ruiz Rivera desde Puerto Rico hace 30 años? Me imagino que son más de 1000. Son más de 2000. Oh, wow. Son más de 2000, y también dentro de los proyectos de la brigada han estado grupos para acompañar la brigada, para hacer algunos trabajos de abrazo a José Martí. O sea, Festival del Caribe. El Festival del Caribe que se le dedicó a Puerto Rico en el 2018 fueron 388 delegados, y fue después del huracán María. Okay. O sea que desafiamos todo, el huracán y la prohibición de viaje. Okay. ¿Y han visitado Cuba completa? Prácticamente yo creo que no queda un rincón de Cuba que no hayamos visitado. Excelente. Hemos recorrido a Cuba desde oriente a occidente, de occidente a oriente, hemos ido a la Isla de la Juventud. O sea que hemos ido prácticamente a todos los lugares de Cuba, en todas las provincias. ¿Y cómo ha impactado a los brigadistas puertorriqueños esta experiencia de ir a Cuba con la brigada? Bueno, uno de los objetivos fundamentales es que la gente vaya a Cuba a conocer y también a decir lo que pasa en nuestro país. Y el impacto ha sido bien positivo cuando nosotros en muchas ocasiones hemos regresado, cada cual en su escenario, ver los estudiantes luchando, ver que vean una realidad distinta, ver cómo se rompen los esquemas de cómo se le vende a Cuba aquí en Puerto Rico, y cuando la gente va a Cuba, cómo vienen hacia acá. Yo creo que hemos sembrado semillas. Y se cumple el propósito de romper ese bloqueo informático, o sea, la gente se da cuenta de que esto que siempre nos dicen y nos comunican los medios tradicionales acá en Puerto Rico es diferente a lo que se ve en Cuba. Bueno, definitivamente que sí, por eso es que es el proyecto principal del Comité de Solidaridad con Cuba, porque el comité se creó con una campaña amplia de Viva Cuba, cese el bloqueo, y uno de los renglones más importantes era romper el bloqueo informativo, y la brigada ha sido el instrumento más importante para romper ese bloqueo informativo. ¿Y qué hacen los brigadistas en Cuba? Bueno, nosotros hacemos un trabajo voluntario. Okay. Puede ser en escuela, en el campo. Recuerda que muchos de los brigadistas pueden ser estudiantes, pueden ser profesionales, pueden ser trabajadores en diferentes lugares, pero no son trabajadores de campo. Okay. Y la tarea principal del trabajo voluntario ha sido básicamente en el campo, pero eso nos da una vivencia bien importante cuando vamos a Cuba. Pero hemos hecho proyectos como restaurar la escuela Juan Ruiz Rivera en Pinar del Río, y en otras escuelas que hemos trabajado, y eso es una parte fundamental, pero hay un balance. Hay actividades culturales y hay intercambios con el pueblo. ¿Y hay actividades educativas? Y educativas. Okay. Milagros, ¿cuál ha sido el mayor desafío que has vivido durante este tiempo, ¿no?, que llevas presidiendo el comité y siendo directora de las brigadas? ¿Cuál ha sido tu mayor desafío en todo esto? La brigada y el comité han tenido varios desafíos desde que se constituyó. Se constituyó en un momento que la gusanera aquí era muy fuerte en Puerto Rico, y ese fue un primer desafío. Luego siguieron otros desafíos para viajar a Cuba. Cuando Bush era presidente de Estados Unidos, hizo una serie de prohibiciones
y nosotros sacamos el lema En barco para Cuba y fuimos a Cuba. ¿Literalmente en barco? En barco una parte. Ok. En barco una parte, nos acordábamos un poco de aquello del Cerro Pelado. Okay. Y en barco una parte, pero logramos ir a Cuba y trabajamos en Cuba y fue una experiencia de maravilla, pero María, después del huracán María, fue un desafío grande también, no solamente por la prohibición de viajes, sino por las condiciones que estaba el país, pero como dije ahorita, la gente dio una gran respuesta, pero yo creo que el mayor desafío realmente, y por eso hemos denominado esta próxima brigada del 30 aniversario, la Brigada de la Victoria, ha sido el desafío de la pandemia, que se sumó a las prohibiciones brutales que hizo Trump con sus órdenes ejecutivas, que era prácticamente imposible decir vamos a viajar a Cuba, y logramos tener prácticamente 200 brigadistas en medio de la pandemia, en medio de las órdenes ejecutivas brutales de Trump, que por suerte ya se fue, pero no se ha limpiado el camino todavía. Y yo creo que ese ha sido el mayor desafío, el mayor reto. Y ha sido porque estamos convencidos de que tenemos que defender la esperanza y tenemos que defender a Puerto Rico como nación, como país caribeño. Y todo lo que hacemos por Cuba es una autodefensa de Puerto Rico. Y Milagros, ¿cuáles serían las proyecciones futuras de la brigada? Bueno, nosotros tenemos un lema que decimos 30 y más. Así que te puedes imaginar que esta brigada tiene ya tiene una proyección de que los próximos 5 años tenemos varios proyectos, incluso unas ideas de cómo debe ir la brigada y de cómo hermanar algunos pueblos. O sea, nosotros no nos vamos a paralizar porque cumplimos 30 años. Eso no es hora de retiro ni de jubilarse, es de jubileo. Entonces, podríamos decirte que queremos tener una continuidad dentro del comité, de que no dependa de personas, sino que los jóvenes que se van incorporando vayan haciendo también sus proyectos dentro de la brigada. La próxima brigada, la número 31, para darte un ejemplo, se le dedica a la juventud y esperamos que eso sea para fortalecer la brigada para rato. Y eso es independientemente de que haya o no haya bloqueo. El día que se elimine el bloqueo, que nosotros queremos levantar las antorchas martianas y marianas para eliminar el bloqueo, vamos a ir a celebrar con Cuba, pero entonces vamos a traerlos a ellos acá también para que hagan su brigada. Excelente. O sea que se espera mucho, queda muchas brigadas de Puerto Rico para Cuba y quedan muchos proyectos que se van a seguir naciendo y engendrando, y me imagino que ya eventualmente estaremos visualizando el pase de batón generacional y todo un proyecto, pero necesita educación, necesita formación y eso es básicamente el trabajo del comité, ¿correcto? Sí, el Comité de Solidaridad con Cuba es un colectivo militante, pero a su vez tiene una red de solidaridad muy amplia. Y esa red se alimenta de la brigada, de la gente que es solidaria con Cuba. En Puerto Rico la solidaridad con Cuba es centenaria. Sí. Y tenemos unas raíces muy firmes. Y nuestro país no se le ha podido lograr impedir esa relación con Cuba en el deporte, en la música, en todos los aspectos. Así que lo que nos une por debajo del mar, la gente lo une por encima del mar. Excelente. Caribe. Bueno, gracias Milagro, ¿verdad? Por ser, como decimos acá en Puerto Rico, la comandante de la solidaridad. Ella es la maestra de quienes legamos una disciplina estricta de cómo mantener la hermandad entre todos nosotros. El Comité de Solidaridad con Cuba tiene un saludo para todos ustedes y lo veremos a continuación. Buenas tardes a todos. Recibimos hoy a todos los compañeros y compañeras del Comité de Solidaridad con Cuba en Puerto Rico. Le damos la bienvenida y aprovechamos para indicarles al hermano pueblo de Cuba que la solidaridad puertorriqueña será eterna siempre que quede por lo menos
un puertorriqueño o una puertorriqueña con conciencia, esa solidaridad prevalecerá. Le damos la bienvenida en nuestra residencia a esta reunión del Comité de Solidaridad con Cuba y deseo que Candy, mi compañera, exprese unas palabras de saludos. Buenas tardes, bienvenido a mis compañeros del Comité de Solidaridad con Cuba. Nosotros, Eladio y yo, nos sentimos orgullosos de que ustedes estén aquí presentes para celebrar la reunión del Comité de Solidaridad con Cuba. En esta ocasión nos parece importante que todos los hombres y mujeres de conciencia y de solidaridad en el mundo entero aprendamos que en este año precisamente es cuando más debemos de redoblar el esfuerzo para que ese criminal bloqueo contra el pueblo de Cuba cese de inmediato y podamos asistir en este año glorioso a una victoria definitiva del pueblo cubano, de su revolución y de su referencia para los pueblos del mundo. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Quiles del Comité de Solidaridad con Cuba en Puerto Rico y la Brigada Juan Río Rivera. Queremos decirles que estamos 100% con el pueblo cubano y estaremos haciendo todo lo que sea necesario para exigirle a la administración entrante del nuevo presidente electo Biden de los Estados Unidos y a la vicepresidenta Kamala Harris de que saque inmediatamente a Cuba de esa lista onerosa y que levante el bloqueo que ya cumple más de 60 años. Desde Puerto Rico, un abrazo solidario para todos y todas en el pueblo cubano. Muchas gracias. Comité de Solidaridad con Cuba. En el día de hoy nosotros en Puerto Rico nos unimos al mundo entero en el rechazo total y absoluto al bloqueo contra Cuba. Ese bloqueo contra Cuba es uno genocida y es uno que violenta los más elementales principios y elementos del derecho internacional. Así también nosotros nos unimos al mundo entero en apoyo al pueblo de Cuba y en admiración al pueblo de Cuba que no empece esa clase de bloqueo tan genocida y tan dañino, sigue para adelante defendiendo su libertad y defendiendo su soberanía y defendiendo los elementos básicos de su revolución. Seguimos solidarios con el pueblo de Cuba, para adelante siempre. Buenos días, hermanos y hermanas cubanos. Hoy, por un lado, celebramos la gloriosa gesta del pueblo cubano que ha sido faro y seguirá siendo faro de la humanidad para conseguir la construcción de un mundo mejor. En ese caminar, nuestros hermanos latinoamericanos, centroamericanos, sectores importantes del pueblo norteamericano y alrededor del mundo, nos abrazamos y nos unimos para celebrar de la misma manera que extendemos nuestras manos para fortalecer ese apoyo tan necesario al pueblo cubano que enfrenta ese criminal bloqueo del imperialismo norteamericano. Sepan que cuentan con nosotros de la misma manera en que amplios sectores del mundo han contado con esa solidaridad que el pueblo cubano ha ofrecido, no solamente a nosotros, sus hermanos puertorriqueños, en nuestra lucha por la independencia, sino al pueblo entero. Recordaba anoche precisamente, frente a ese trágico suceso para el mundo que fue la transfiguración del comandante en jefe Fidel Castro, cómo a lo largo de las carreteras y de las universidades en el mundo entero, el pueblo salió a darle el reconocimiento por la gesta, esa gesta que simbolizaba a Fidel, pero que es obra del pueblo de Cuba. Adelante, hermanos, 62 años es un periodo muy corto. Muchos de nosotros no vamos a tener la oportunidad de ver cuando se cumplan 100, pero deseamos estar presentes en ese momento para reírnos a todo dar,
porque sabemos que en ese caminar el bloqueo habrá de terminar y el pueblo cubano logrará construir el socialismo, que es el ejemplo que debemos seguir todos los pueblos del mundo. Adelante, hermanos, la lucha continúa. Solamente el pueblo puede lograr los objetivos que se ha trazado el gobierno, el partido de Cuba, del Partido Comunista Cubano, para conseguir esos objetivos. Esto es todo por esta tarde. Nosotros les esperamos el próximo domingo, donde les traeremos dos figuras importantísimas en nuestra historia. Ellas son Julia de Burgos y Blanca Canales. Se despide de ustedes Solimar Ortiz Jusino, no sin antes recordarles que el imperialismo no puede bloquear la solidaridad entre Puerto Rico y Cuba. Que tengan una linda tarde. Hasta luego. Por donde salgas yo salgo, siempre te voy a apoyar. Por donde salgas yo salgo.